Se nos dan los vectores ahí. Ve en el plano de coordenadas y pregunte al vector de boceto A más el vector B usando la regla del triángulo. Haremos este primer ejemplo a mano y luego haremos un segundo ejemplo usando la herramienta gráfica en línea. Para usar la regla del triángulo para determinar la suma de dos vectores, formamos un triángulo usando los dos vectores, y luego el tercer lado nos da un vector resultante con el vector resultante de la suma de los dos vectores. Sin embargo, para formar el triángulo para el vector A más el vector B, colocamos el punto inicial del vector B en el punto terminal del vector A para formar dos lados del triángulo. Sin embargo, antes de hacer esto, busquemos la forma del componente para el vector A, y el vector B. Observe que el vector B tiene una X, un componente de 1 positivo y un componente Y de 5 positivo. Y el vector A tiene una X, un componente de -4 y un componente Y de -2. Y ahora otra vez, para empezar para formar el triángulo para usar la regla del triángulo, colocamos el punto inicial del vector B en el punto terminal del vector A, lo que indica que el punto inicial del vector B será -4, -2. Desde aquí, nos movemos a la derecha 1, y luego 5 más. Este es el punto terminal del vector B. Ahora dibujamos el vector B. Y ahora para formar el dibujamos un vector con el punto inicial en el origen, y el punto terminal en el punto terminal del vector B, que es este vector de aquí. Este es un vector resultante o el vector dado por suma de los vectores A y B. Observe que una forma componente del vector resultante tiene el componente X de -3 y el componente Y de 3 positivo. Sigamos adelante y grabemos esto. Antes de ir a Internet, sin embargo, herramienta gráfica. Determinemos también el suma de los dos vectores sumando X e Y componentes de los dos vectores. Así que también podemos determinar vector A más vector B. Sumando la X y la Y componentes de los dos vectores, o el vector A tiene una X componente de -4 o un componente Y de -2, y el vector B tiene una X componente del positivo y un componente Y de 5 positivos. Al agregar los componentes X, tenemos -4 más 1. Sumando los componentes Y, tenemos -2 más 5 simplificando. Observe que tenemos el vector con un componente X de -3 y una Y componente de 3 positivos. Y ahora mira un ejemplo más usando la herramienta gráfica en línea Raza Sketch vector V plus vector W usando el triángulo regla. Porque tenemos vector V más vector W para usar el triángulo regla, dibujamos el vector W, así que el punto inicial es en el punto terminal del vector V conocido como el vector W. Tiene una componente X de -2 y una Y componente del 1 positivo para dibujar el vector W, así que el punto inicial está en punto terminal del vector V. Primero hacemos clic en la herramienta vectorial, un solo clic en el punto terminal del vector V. Y luego muévete hacia la izquierda 2 y hacia arriba 1. Y haga doble clic en el aviso. Ahora tenemos el vector W, así que el punto inicial es el punto terminal del vector V. Sin embargo, si movemos el cursor, otro vector comienza a necesitar eliminar este vector haciendo clic con un solo clic el plano de coordenadas. Y ahora, para encontrar el vector resultante o la suma de los dos vectoriales, graficamos el vector con el punto inicial en el origen, y el punto terminal en el punto terminal del vector W que forma nuestro triángulo. Así que hacemos doble clic aquí en el punto terminal. Y luego con un solo clic fuera del plano de coordenadas. Este vector de aquí es donde el componente X es 1 negativo, y el componente Y es negativo 1 es el vector resultante o el vector resultante de la suma de los dos vectores usando la regla del triángulo. Espero que te haya resultado útil. Y